emprendedorestv.pe, tu canal por internet. Estamos en la semana de la peruanidad precisamente y me es grato presentar al historiador Limber Lozano Díaz. Él es productor además del programa Sucedió en el Perú de Canal 7 y lo interesante de Limber es que nos presenta la historia de una manera bastante didáctica, sencilla, simple. Inclusive su trabajo sirve para en muchos colegios poder acercar a los jóvenes a nuestra historia. ¿Y por qué lo hemos invitado? Porque justamente queremos algunas reflexiones en torno a cómo se gestó nuestra independencia, sin entrar en mucho detalle de la cronología, pero sí destacando cómo se gestó esto, porque muchos se preguntarán, ¿y por qué tuvo que ser un argentino el que nos independizó? ¿Por qué no fue un peruano? ¿Qué tal, Limber? Bienvenido. Hola, Clorinda, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muy bien, cuéntanos un poco, ¿cuándo se empieza a gestar nuestra independencia? Muchos años antes de San Martín, ¿no? Podríamos decir que el primer grito sostenido de libertad lo hace Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, en 1780, que aborda una revolución pues, de grandes magnitudes y casi logra la independencia. Tuvo un proyecto muy interesante donde incluía indígenas, incluía negros, incluía una población vasta, ¿no? Pero no pudo pues llevarse a cabo porque bueno, pues las fuerzas que tenían no eran suficientes, en el plano militar su gesta no era tan fuerte como debió ser, así que pudo ser abatida por los realistas. Estamos hablando de, 1780 más o menos, pero de allí hasta 1821, ¿qué ocurre en todo ese lapso? Claro. Después hay pequeñas rebeliones, pequeñas revoluciones que no llegan a tanto, conspiraciones en Lima, rebeliones también en el interior del país. Luego de eso pasa que España sufre una crisis, es invadida por Napoleón, pone de rey a su hermano a Pepe Botella, José Bonaparte. Entonces pasa esto... Era famoso por su afición a la botella. Así es, por eso le dicen Pepe Botella, ¿no? Y después de eso, entonces, las colonias de América, al no haber rey en España, estar España invadida, las colonias de América lo que hacen es hacer sus juntas de gobierno en varias colonias, en Chuquisaca, en La Paz, en la Gran Colombia, etc. Varias juntas de gobierno para que ellos solo se autogobiernen, ya que no había rey. Luego de esto, entonces, eso es un poco lo que empieza a gestar el embrión de la independencia en los países de América, ¿no? Luego de esto, la Junta de Buenos Aires era la junta más importante, eran revolucionarios, ideólogos, etc. Entonces, esta Junta de Buenos Aires es la que un poco gesta la independencia. De ahí sale San Martín, la figura de José de San Martín, que era un militar argentino que había nacido en Argentina y se había ido a España a formarse 20 años como militar. Ahí estudió la primaria, la secundaria, todas las milicias. Entonces San Martín crea la gran idea. La gran idea de San Martín es la siguiente. Cuando los revolucionarios de Buenos Aires quieren entrar al Perú para hacer la independencia, siempre quieren entrar a través de Bolivia, del Alto Perú, pero no pueden, porque en el Alto Perú estaba fuerte el gobierno realista. O sea, la fuerza militar era muy fuerte. Era muy fuerte. El Perú era gobernado por el virrey Abascal, que era un virrey muy inteligente y no dejó que estas juntas de gobierno que se formaran... Era una estratega, entonces. Estratega, combatió a todas las juntas de gobierno y con todas las acabó, salvo a la de Buenos Aires. Entonces la estrategia de San Martín es: no entremos por el Alto Perú, vamos a entrar al Perú por el sur, por Chile. Entonces eso es lo que hace, libera Argentina, luego pasa a liberar Chile, donde hace el gran cruce de los Andes, que es un cruce comparado con los cruces de Napoleón o de Aníbal, un cruce muy importante, muy duro, y lo logran hacer. Luego de eso entonces entra al Perú por Chile, por Pisco. Conocemos que desembarca en Pisco, Paracas, este sueño que nos han contado, que ve las parihuanas o los flamencos. Que de ahí surge la bandera. Así es, que no es más que una leyenda, ¿no? Para contar la historia del Perú también se recurre a leyendas. Este es un cuento que Abraham Valdelomar, nuestro cuentista magnífico, cuenta. Luego de 100 años más o menos, a él se le ocurre El sueño de San Martín, que es un cuento, que él ve las parihuanas. No sabemos cómo habrá sido. Esto es fruto... No hay evidencia de cómo No hay fue. evidencia. Esto es fruto de la magnífica obra y del magnífico valor cuentístico de Abraham Valdelomar, ¿no? Así que
Ahora, eso es un poco. Efectivamente. ¿Y quiénes fueron los contactos en Perú para gestar todo esto? Ok. Y la clase social que en ese momento dominaba. Así es. O'Higgins es un personaje importante, que es el que libera Chile. Bernardo Higgins. Bernardo Higgins, hijo del virrey que había sido virrey de Perú, Ambrosio Higgins. Así que el hijo es un poco liberador, ¿no? A diferencia del padre. Qué interesante, ¿eh? Claro, Bernardo Higgins había venido acá a Lima a estudiar, porque Lima era la principal ciudad de América, entonces así como ahora vamos a estudiar, qué sé yo, a Estados Unidos o a otros países, qué sé yo, entonces venían acá a estudiar en un sitio que se llama el Convictorio de San Carlos, que es donde está ahora la Casona de San Marcos. Esa era una gran universidad. Entonces O'Higgins viene, se instruye acá. Eso es cuando era joven, ¿no? Después entonces San Martín se contacta con él para independizar Chile y le pregunta, ¿no? Entonces él es un contacto importante, O'Higgins. Entonces San Martín llega y, como te dije, llega a Pisco y lo que quiere San Martín es hacer una guerra de ideas. Él no quiere entrar combatiendo, no quiere entrar disparando cañón. No quiere usar mucho las armas. No quiere usar mucho las armas. Él dice, yo voy a hacer una guerra de ideas, voy a hacer que la población quiera la independencia, ¿no? Voy a hacer contactos, voy a contactarme bien, etc. Y eso es lo que él busca. Y así hace. Él entra a Lima sin disparar un solo disparo, sin disparar una sola bala, perdón. Entonces, entra a Lima y declara la independencia el 28 de julio de 1821. ¿Por qué? Porque los realistas ya se habían ido al Cusco. ¿Y por qué se van al Cusco? Porque San Martín también, como era un buen militar, eso era lo que tenían los independizadores extranjeros. Eran buenos militares y buenos ideólogos. Eso es lo que nos falta a nosotros. Eran líderes a caballo, pero también eran personas con una mente muy abierta, muy bien instruidos, etc. O sea, tenían las dos cosas. Tenían estrategia, ¿no? Tenían estrategia y tenían rollo. Ideología. Las dos cosas. Entonces, eso es lo que hace San Martín. Entonces él hace esto y el Callao lo bloquea, la Sierra Central también. Entonces lo que hace es asfixiar Lima, ¿no? A Lima no, cuando los virreyes se van y los realistas se van porque en Lima no había comida, ya no, el ejército estaba malísimo, morían 20 creo militares cada día. Entonces Lima no tenía carne, no tenía pan y esto venía de antes. Porque como habían habido la independencia de Argentina en Chile, que también dependíamos de ello, el trigo, etcétera, la carne. Entonces el Perú estaba en una crisis desabastecido. Entonces por eso los realistas no le queda otra cosa que irse a la sierra. El Perú es grande, no es solo Lima, entonces San Martín por eso independiza Lima, proclama la independencia 4 veces, no solo en la Plaza de Armas del... En la plaza. ¿En Huaura? ¿Lo hacen otros? No, aparte de Huaura, eso es antes. Ya, ok. Eso es antes, aparte de Huaura, porque se empiezan a independizar solitos los departamentos, especialmente los del norte. Ya. Solos ellos, como hay un ambiente de independencia, todos se quieren, especialmente los del norte. Ya. Y entonces después, cuando ya declara la independencia en Lima, primero en la Plaza de Armas de San Martín, de Plaza de Armas de Lima, de ahí se va a la Plaza de la Merced, que está muy cerca en el Jirón de la Unión, donde está la iglesia de la Merced. Después se va a la plaza, que es ahora Plaza Raimondi, que era Plaza Santana en Barrios Altos, y de ahí se va a la Plaza de la Inquisición, donde es ahora el Congreso. ¿Por qué? Porque te quería mostrar a la población que el Perú era libre e independiente. No había televisión, no había internet, no había periódicos. Bueno, periódicos sí. Entonces quería mostrar, Lima era una ciudad pequeña, entonces quería mostrar a todo el mundo que el país era independiente y por eso la proclama 4 veces, arman su tabladillo, se arman a otro lado y la proclama la misma, consagra la misma idea. Limber, vamos a hacer una pausa. Al retornar, Limber nos va a contar, Limber Lozano, historiador y productor del programa Sociedad en Perú de Canal 7, nos va a contar por qué San Martín dura tan poco aquí, ¿no es cierto? Okay. ¿Qué planteó San Martín y luego la famosa reunión con Bolívar? ¿No? ¿Cómo es que Bolívar se queda aquí? Inclusive le vamos a preguntar de los amores de Bolívar, ¿sí? Volvemos tras la pausa. Ya, gracias.